A las 3 de la tarde, 24 minutos, les damos la bienvenida a nuestro podcast, este espacio que tenemos para conversar de manera íntima con personajes relevantes en nuestra región. Ella, infortunadamente, no tuvo la niñez que soñó, porque finalmente crecer con papá y mamá no fue de sus privilegios, tampoco el crecer con las comodidades que muchos consideramos o que tuvieron algunos, y más allá de esto, ir perdiendo con el tiempo a algunas personas importantes en su vida, pero nada de eso le ha quitado el sueño de convertirse en la locutora más influyente de nuestra ciudad. Teníamos una cita en deuda con Karen Chamorro y está con nosotros. Karen, bienvenida, ¿cómo va todo? Gracias, de verdad que un saludito para todos los televidentes, gracias para todos ustedes también por la invitación y muy contenta de estar acá. Bueno, Karen, hablemos de una mujer que pierde desde muy pequeña, y digo pierde desde muy pequeña porque conociendo un poco de tu historia, no creciste con tu papá muere cuando estás muy pequeña y empieza una serie de enfrentamientos contigo y con tu vida. El crecer en un hogar en el que solamente está mamá, pues también te da unas libertades. ¿Cómo es la niñez de la locutora más influyente de nuestra ciudad? Bueno, como tú lo dices, yo siempre en mi vida, creo que en muchos momentos me imaginé y soñé cómo era tener un papá. Y creo que cuando ustedes saben que ahorita es muy tendencia todo lo que tiene que ver con los videos que salen en las redes sociales, y cuando alguien tiene una buena relación con su papá publicada en redes, yo digo, o sea, ¿qué hubiera sido si él estuviera vivo, que hubiéramos podido tener una bonita relación? Pero pues lastimosamente no se dio. Creo que eso ha sido como mi mayor tusa, pero nada, tuve una mamá súper fuerte, una mamá súper guerrera. Se consiguió, yo creo que ahorita todo el mundo sabe que sacar los hijos adelante es muy difícil, y sin embargo sacó su propia casa, me dio el estudio que yo quería, con demasiado esfuerzo. Y entonces agradecida totalmente con mi mamá, pero obviamente sí siempre hubiera querido tener como ese primer amor de la vida de una mujer, ¿no? Que es el papá, pero pues lastimosamente no se pudo. Yo soy del barrio obrero. Increíble, increíble esta historia. Esta partecita de la historia es muy interesante. Karen es del barrio, ella no es salsera a morir, así que los pies los mueva muy rápido, pero ella nació como en el obrero. Como que no me conecta los pies con el cerebro. Pero sí nació. Pero nací en el barrio obrero, que es lo importante, ¿listo? Yo soy del obrero, ya después mi mamá puede conseguir la casa propia y la consiguió en el barrio Compartir, que es cerca de Valle Grande. En el oriente de Cali. En el oriente de Cali. Nos fuimos a ir ya después allá, ahí estoy yo, qué lindo. Ya después nos vamos a ir ahí estábamos en el obrero. Ya después nos vamos a ir allá a Compartir, y en Compartir pues ya hago el bachillerato, ya me gradúo allá en un colegio en el barrio de Cepaz. Me decían que era canzoncísima, no me parece. Era peleona, canzona. Sí, pero académicamente me iba muy bien. Académicamente es lo importante. No importa cómo pasaba, pero me iba muy bien. Y en la disciplina era un poquitico como recocherita, pero esa fue la niñez. Y desde allá del colegio recuerdo tanto que un programa de la alcaldía, que quién quiere participar en radio, televisión, página web o periódico. Y ahí fue que me metí. Hablemos de ese sueño que hoy te tiene sentada aquí, porque uno muchas veces piensa cuando tiene limitantes económicas o que de pronto no tiene un proceso de comodidades, entonces no está hecho para algunas cosas en la vida. Y pasa que a veces uno ve en la televisión y dice, no, pues Carolina Cruz nació rica, Andrea Serna seguramente nació rica. Digo, es el pensamiento equivocado que uno tiene. ¿Cómo es soñar desde el oriente de Cali con estar en algo tan influyente como la radio? Y más porque no empezaste en la emisora número 1, empezaste literalmente, como se dice, desde cero. Pues la verdad yo creo que es complejo, porque uno cuando quiere estudiar comunicación, uno siempre sueña como llegar a la universidad, ¿no? Como la universidad especializada en el tema de comunicaciones, y pues yo sentía como que endeudarme, como donde todo el mundo se endeuda por una carrera, pues no era como lo que yo quería. Yo decía, a mi mamá le ha tocado muy duro, como por ahorita ya endeudarse de por vida, pues por una carrera. Entonces yo le dije, no, venga, vamos al grano, en una academia de comunicación, de esas de las que donde uno hace la técnica. Vamos a una academia de comunicación y yo sé que yo soy metelona y yo puedo llegar más allá. Entonces, así fue. Obviamente lo de estar en una universidad, creo yo que es el sueño de todos. Sí. Pero la verdad para mí yo siento que era un poco complejo y no quería pues estar como dándole ese peso de más a mi mamá, esa carga. Ya después obviamente empecé en Telepacífico. No. Sí, señor. Ay, ese pedazo de la historia no me lo estuve sabía. en Telepacífico y yo me acuerdo de algunos camarógrafos. ¿Y estuviste aquí haciendo qué? Estuve en Telepacífico, yo estaba en el área de programación
Sí. Me tocaba en revisión de emisión. Sí. Sí, por ahí yo mantenía como aquí y allá viendo en qué podía hacer, mantenía con las de la biblioteca, Sí, toda sí, esa sí. área. Ya cuando acabé las pasantías, me dijeron que trajera la hoja de vida y yo dije, no, pero yo quiero es como incursionar en la radio, como que eso también me gusta mucho. Después de eso entré a Sonora 1500 AM. Una emisora. AM, que uno dice, no, eso nadie la va a conocer, y a uno le empiezan como que, pero o sea, ya quién te va a dar un reconocimiento, pero estaba en ese tiempo esa Tello me ayudaba mucho, Luis Alfonso también me ayudaba demasiado, entonces empecé ahí, en la red Sonora, en Sonora 1500 AM. Yo quiero que veamos el apartado de las personas más importantes en tu vida, porque de las personas más importantes de tu vida ya nos hablaste de tu mamá, pero luego llega una gran oportunidad en tu vida y es la oportunidad de formar parte de la emisora número 1 en ese momento en nuestra ciudad, una verdadera revolución en la que todos los que amábamos la radio queríamos estar. Y allí hubo un ángel que apareció en tu vida que vamos a ver a continuación y que seguramente dentro de esas personas más importantes de tu vida, pues hoy tiene un capítulo muy largo y especial y es este personaje específicamente, con el que empezaste una historia en radio y que hoy te tiene hecha la mujer que eres. Ay, no. Sí, Paco, de verdad que Paco significó demasiado en mi vida, o sea, demasiado, demasiado. Por eso creo yo que quizás me volvió a dar como tan duro porque yo más de verlo siempre de pronto decirle a él como a mucha gente le decía papá, yo lo veía o sea, como todo, era como un combo, ¿no? Como papá, como hermano, como el mejor amigo de la vida, o sea, era como todo, como todo. Entonces, por eso, cuando Paco ya no está, el año pasado, obviamente para mí fue muy complejo, porque era el man que yo todos los días de mi vida llamaba, él me llamaba a mí o yo lo llamaba a él todos los días. Gaby salía en ese momento de estudiar, había que recogerla a las 12:30, entonces él salía de trabajar a las 12 y yo a las 10 de la mañana, entonces entre 12 del día a 12:30, creo yo que casi todos los días hablábamos, rajábamos de todo el mundo, hablábamos de cómo nos podíamos apoyar. Fue tu papá, es que quería ir a ese pedacito hubiera soñado tener un papá, lo que me contabas al principio, pero lo tuviste, o sea, sin buscarlo, lo tuviste porque fue quien te arropó cuando entraste a la radio y te protegió de un mundo que sabes muy bien y conoces porque lo has vivido como directora de radio, como locutora, es denso y pesado y él estuvo allí para protegerte, por eso quería este capítulo especial con él, porque fue tu todo, desde la radio hasta tu vida. Sí, de verdad que Paco, en un momento, cuando yo entré a la emisora, Paco no estaba porque él estaba de vacaciones. Y cuando yo llegué, pues obviamente como estaba muy novata y nunca había estado en el FM, sino que venía de la M, entonces él me dijo, si yo hubiera estado en el día que a ti te hicieron las pruebas, por mí no pasabas porque vos sos muy mala. Era así de crudo, no está mintiendo Karen con eso. Entonces yo me quedé como pensando, pero él, ¿por qué me dice las cosas así? Pero nunca lo tomé con odio, con resentimiento, porque él hablaba así y tuvo problemas en el camino con otras personas, porque bueno, todo el mundo no es receptivo y no todo el mundo toma las cosas a mejor que hago para mejorar. Entonces yo lo miré a él fue del lado de, el tipo tiene mucha experiencia, es muy querido, entonces yo le dije, más bien dime, pues, ¿cómo puedo mejorar? Y él me dijo, yo de vos hago esto, esto y esto y esto y esto. Y lo hice y así fue. El programa que yo hacía con él al mediodía fue un programa que jamás, hasta que yo salí de la empresa, jamás bajó de audiencia. Siempre fue número uno, número uno. Y creo que todo el mundo nos recuerda por ese programa. Tuve problemas en algún momento quizás personales y él entró a defenderme. Siempre estuvo allí. Si tenía problemas personales, si no, o sea, siempre fue de verdad ese compinche, esa persona que yo tenía a la mano y que digo yo de verdad, o sea, hay muchas personas que de pronto hablan porque no tuvieron una relación con él y hablan de pronto cosas negativas, pero yo digo que él es
el tipo de persona que uno tiene, ojalá, que atravesarse en el camino de uno. Es completamente real lo que está diciendo Karen. Paco era una persona demasiado real. A mí me llama muchísimo la atención tu historia de vida porque desde que empecé a relatar este podcast, siempre pienso que has perdido, siempre está la pérdida, pero hay una cosa que sobrepone esto y es que vos sos una mujer muy fuerte. Quien la ve en redes sociales y quien la conoce entiende que es la misma Karen, ¿no? La misma Karen de un carácter bastante marcado y llega a un capítulo en tu vida también muy especial y es el embarazo en tu vida. Porque está realizada, bueno, para el resumen de la radio, siempre marcaste la diferencia con tu forma de hacerla y tuviste oportunidades grandísimas. Ahora eres la locutora para mí más influyente de esta ciudad por su forma, por su fondo, por todo. Pero llega una parte del embarazo que para mí te devuelve a tu niñez y por una razón. Es un modelo parecido de familia el que estás viviendo. Hablemos del embarazo como transformador de tu vida, como mujer, como profesional y como todo. Bueno, el embarazo obviamente es súper... Porque no tiene cuerpo de que es mamá, pero sí, cara tampoco, ni comportamiento, pero es Aquí una como mamá que muy ya me va respetuosa. notando, pero espérate. No, el embarazo la verdad fue abrumador en un momento porque yo me sentí de pronto en un momento como que, bueno, no sabía qué hacer, pero siento también que yo quedé embarazada a los 27 años, yo siempre le escribía muchas cartas a Dios, porque por cuestiones de mi cuerpo y hormonales tenía como problemas e iba al doctor y yo decía, no, el doctor me decía, tienes que pasar por unos tratamientos el día que tú quieras quedar embarazada, entonces quizás haya que esforzarse un poco más y entrar a hacer unos tratamientos. Entonces, para mí siempre era como que no voy a poder tener hijos, no voy a poder tener hijos, nunca voy a ser mamá. Y yo le escribía muchas cartas a Dios y yo le decía a Dios que quería ser la mamá de una niña antes de los 30 años. Entonces les voy a decir algo Una declaración. no, y les voy a decir algo muy fuerte. Yo creo que uno tiene que tener mucho cuidado porque la palabra tiene mucho poder Sí. y uno tiene que tener cuidado de cómo piensa las cosas o cómo las declara. Entonces yo le decía a Dios, yo quiero ser la mamá de una niña antes de los 30 años. Y si yo llego a tener mi hija con un hombre que no responda por ella, yo lo escribí así tal cual, no me importa porque la niña es mía y va a ser solo mía. Y yo voy a tener el sustento económico para sacarla adelante, estoy segura. O sea, no es por nada y obviamente aunque uno comete errores en la vida y uno lo que busca es tener una línea de papá, mamá, figura y todo, pues Mari, o sea, yo lo hice así, lo declaré así, me pasó. Y así es Karen, ¿no? En su naturaleza, yo le creo que tiene ese cuaderno con esas palabras escritas tal cual, porque así sos vos. Y quiero que para finalizar este espacio tan bonito, hablemos de tu realidad, de quien no conoce a Karen y tú sacas la manito y le dices mucho gusto a Karen Lorena Chamorro. Quien no la conoce, ¿cómo la puede conocer? O sea, en un minuto vos, ¿cómo te definís? Porque hay mucha gente que te sigue, que te admira y que hoy conoció una parte que jamás en la vida hubieran podido ver, no solamente en las fotos, sino en el corazón, ¿verdad? Porque tiene corazón, así no parece. ¿Cómo pudieras definirte para alguien que no te conoce? Bueno, yo me quisiera definir, de verdad, como lo acabas de decir, con mucho corazón. Con mucho corazón porque la gente siempre tiene una imagen de mí, de que soy muy seca, quizás muy fría, pero no, siento de verdad que cuando confío en alguien, soy demasiado leal, le tengo mucho amor a las personas y me duele demasiado, o sea, me duele demasiado cuando una persona, amigo o amiga, me traiciona, eso para mí es súper doloroso porque me he considerado una muy buena amiga. A veces me siento súper agobiada, no sé cómo actuar como mamá, no sé si lo estoy haciendo bien o mal. A veces Gaby llora y yo lloro al lado de ella porque no sé qué más hacer, pero trato de hacerlo lo mejor porque yo le escribía cartas a Dios por tener una mamá, entonces ahora soy mamá y entonces me considero una mujer con mucho carácter, una guerrera como siempre lo he dicho. A veces de pronto aplazo mucho las cosas y caigo en cuenta en que procrastino mucho las cosas y caigo en cuenta en que no, que tengo que ser mucho más seria en todo, pero de verdad que me considero una mujer leal, amorosa, aunque no parezca, y cuando tenga mejores capacidades económicas, cuando mejore mucho más, quiero tener otro hijo. Me encanta ser mamá. Ay, Dios. Yo quiero resumir la historia de Karen como una mujer que a partir de lo que no tuvo, ha hecho que ella y su círculo y la gente a la que ama tenga todo.
y quiero exaltar esa mujer tan trabajadora, luchadora, sobrepuesta ante todo, amante del Deportivo Cali, es el único pedazo malo que tiene Karen, y amante del fútbol además a morir y de la radio como profesión, y agradecerle a John Alex porque por él la hemos conocido muchas personas, John Alex Sánchez, que ahora trabaja junto a él y pues que la tiene sentada hoy aquí. Karen, siempre bienvenida, mi admiración y respeto y de nuestros televidentes para ti. De verdad, muchas gracias a Ico por la invitación, por habernos conocido antes, por haber trabajado juntos. Fue mi jefe, mi primera jefe mujer fue Karen Chamorro. Sí, es cierto. Por haber trabajado juntos, la verdad, una experiencia muy bonita y muchas gracias también y muchas gracias a todas las personas que de verdad me han conocido también por la labor social. Como estabas hablando ahorita de Jonales, estamos en la emisora Boom y de verdad que lo que más feliz me ha hecho de volver a trabajar ahí en ese espacio es la labor social porque siento yo que lastimosamente por esa misma labor en otras emisoras, la verdad, fui un poco discriminada. No, y lo han hecho y lo han tomado como adopción. Karen, pues muchas gracias a todos los que se han visto beneficiados de tu corazón. Nosotros somos un programa financiado con los recursos del FUTIC. Nos vemos mañana viernes con muchas dinámicas y juegos aquí en el Magazine de la Buena Energía. Chao. Ministerio TIC,